y si la COVID no nos deja COVID-19 prolongado. Hablar de un tema del cual se tiene, si del COVID sabemos poco, del COVID prolongado sabemos muchísimo menos. Entonces, hablar de un tema que está iniciando es un poco difícil y trataré en estos 20 minutos de hacer lo mejor posible. La lámina que precede la conferencia, esta lámina que ustedes están viendo, es una lámina tomada de la revista Nature y es una ilustración de Ilustraciones Acapulco. Y es de un artículo en donde ellos plantean 4 preguntas importantes acerca del COVID. O sea, es un artículo publicado en junio de este año. ¿Cuáles son las 4 preguntas que plantean? Fundamentalmente, ¿cuál es la epidemiología del COVID prolongado y quiénes están en riesgo de padecerlo? ¿Cuál es la biología subyacente del COVID prolongado? ¿Cuál puede ser la relación entre el COVID-19 prolongado y otros síndromes postinfecciosos? ¿Y qué se puede hacer para ayudar a las personas que padecen COVID prolongado? Dando por un hecho que el COVID prolongado ya es una entidad clínica claramente definida. Y yo agregaría, y creo que es la más importante, una quinta interrogante, que es ¿cuál es el espectro y definición de COVID-19 prolongado? ¿Y es una sola entidad o son varias entidades diferenciadas? Porque es muy importante poder conocer y tener la definición clara de qué es un COVID prolongado. Y si no es un conjunto de síndromes que se superponen unos a otros. Para hacer esta revisión, bueno, tuvimos que revisar múltiples plataformas, en múltiples artículos, y fundamentalmente creo que es importante que visiten la página web de la Organización Mundial de la Salud, este documento que está publicado por el Centro de Medicina Global de Barcelona, Cataluña, que tiene una página web extraordinaria y que fue facilitado por el doctor Joan Miró, que anoche dio una extraordinaria conferencia, el doctor Manuel Figuera, y que además del Centro de Salud Global de Barcelona tiene unos artículos sobre resistencia bacteriana extraordinarios. La revista Nature, que es una de las revistas más importantes y que ha sido de consulta fundamental, y la plataforma de preimpresión patrocinada por la Universidad de Yale y el British Medical Journal, y así con el apoyo de la gente de Facebook de Mark Zuckerberg, ¿no? De estos, y obviamente de PubMed y los artículos relevantes publicados en Lancet y New England Journal of Medicine. Ahora bien, yo quisiera que la gente tuviera en cuenta que los síndromes postinfecciosos no es algo nuevo que nosotros estamos viendo, y los síntomas postinfecciosos siempre han estado presentes, tanto desde que se describió la pandemia de influenza en el año de 1918 a 1921, las secuelas y los síndromes infecciosos, y le dieron múltiples nombres, hasta las enfermedades virales y los brotes y pandemias que hemos tenido en el siglo XXI. El dengue, que es una epidemia, pandemia o epidemia en nuestros países en América, siempre ha provocado una astenia posviral que es autolimitada, y a los pacientes con dengue siempre les recomendamos que después que tenga el dengue, esta astenia posviral se va a presentar por un mes o 2 meses después de su enfermedad, y que el dengue, esta astenia posviral, está directamente relacionada o es inversamente relacionada con el reposo que guarda el paciente. En los brotes de SARS en el año 2002 y 2004 y de del 2012, se encontraron secuelas persistentes después de la enfermedad y estancia prolongada de UCI, y secuelas respiratorias, neurológicas y osteomusculares muy parecidas a las cuales están descritas en el día de hoy. En la influenza H1 que tuvimos en el año 2009, vimos varios casos de miocarditis e insuficiencia cardíaca persistente después de la influenza, pero muchísimas menos secuelas respiratorias que nosotros tenemos. Y 2 brotes importantes que afectaron de forma muy
en el número de gente que fue afectada de forma muy importante y dramática a nuestro continente, subcontinente y a nuestra población en Venezuela, fue la enfermedad de chikungunya el año 2013-2016, que se caracterizaba por artralgia, pero que los pacientes después de la fase aguda persistían con artralgias y artritis persistentes, y hubo incremento de diferentes enfermedades reumatológicas, y eso está recogido en varios papers. Y por no decir el brote que tuvimos de Zika en el año 2015 y 2016, en el cual claramente hubo síndrome de Guillain-Barré, encefalitis y neuritis óptica. Todos estos son fenómenos post-infecciosos que no tienen una clara explicación por los cuales ocurren, pero donde los mecanismos inmunopatogénicos pueden estar relacionados entre sí por la respuesta inmunológica desencadenada por la enfermedad viral. Ahora bien, ya esto lo han mencionado, pero es importante resaltar que para esta semana ya van más de 180 casos de COVID, pero yo lo que quiero es señalar en nuestro subcontinente o el continente suramericano, este es tomado del último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, el número de casos por 100.000 habitantes por cada país, y vemos que el continente americano, el subcontinente suramericano está muy afectado, pero que nuestro país tiene una tasa de ataque por cada 100.000 habitantes de más o menos de 10 a 50 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que siempre ha sorprendido lo que está pasando en África, y cuando evaluamos la mortalidad del último reporte epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, vemos que observamos que la mortalidad en Sudamérica es una de las mortalidades, o quizás la mortalidad más elevada con respecto a todo el mundo, con una mortalidad en la mayoría de los países más de 6 fallecidos por cada 100.000 habitantes, pero que Venezuela tiene una tasa de mortalidad de 0.01 a 0.50 por cada 100.000 habitantes. Y esto definitivamente estaría por describirse qué es lo que pasa con la mortalidad, y sería un tema a discutir, porque probablemente sí es verdad que hay un subregistro, pero al comparar la mortalidad de los países que nos rodean, como son Colombia y Brasil, la tasa de mortalidad nuestra es infinitamente menor a estos dos países. Ahora, definir la epidemiología del COVID prolongado es muy difícil. Si, como ya les dije, si sabemos poco del COVID agudo, muchísimo menos sabemos de lo que llamamos o lo que se quiere llamar COVID-19 prolongado. ¿Por qué estimar la epidemiología de esto es muy difícil? Porque la data que se ha recogido es una data que tiene diferentes subsets de pacientes, diferentes metodologías en la recolección de las datas, no hay armonización en los criterios de lo que es un COVID prolongado y qué no. Pero básicamente el documento del Instituto de Salud Global de Cataluña o de Barcelona dice o estiman que 10 a 15% de las personas que padecieron infección por SARS-CoV-2 tienen síntomas persistentes después de 4 semanas de haber padecido su COVID. Hay múltiples estudios, pero yo quise resaltar 4 estudios que quisiera mostrarles y que vamos a ver en profundidad uno de ellos más adelante. Un estudio de Hannah David y colaboradores. Esto es una red de investigación colaborativa patrocinada por la Universidad el London College en Inglaterra, y esto está publicado por el sistema de preimpresión, que todavía no ha sido revisado por pares, este estudio, y donde ellos hacen una caracterización del COVID prolongado, un cohorte internacional de 7 síntomas después y su impacto. Esta es una encuesta realizada que se ha realizado en 85 países, es una encuesta multinacional que utiliza múltiples idiomas. Los datos presentados es de 52 países con 3.762 participantes que respondieron a la encuesta con diagnóstico confirmado o sospecha de COVID-19, y los cuales tenían una duración de los síntomas de más de 28 días. 3.608, 96% de los que respondieron reportaron síntomas por más de 90 días.
Otro estudio publicado en Lancet, un estudio de cohorte hecho en China, en la ciudad de Wuhan, después de 6 meses de que los pacientes habían sido egresados de un hospital en Wuhan, perdón, el estudio se titula Consecuencias después de 6 meses del COVID-19 en pacientes dados de alta en un estudio de cohorte. Este estudio reclutó 1.733 pacientes después de haber sido egresados y los síntomas más importantes estaban presentes en un 63% de los pacientes. Y estos síntomas eran fatiga, debilidad muscular, dificultad para dormir y depresión y ansiedad en un 23%. Este estudio es muy importante porque ellos utilizan un test para medir la fatiga o la debilidad muscular o la dificultad respiratoria, un test de caminata de 6 minutos y evalúan cuál es su comportamiento y así hacen test de difusión de oxígeno también cuando realizaron este estudio. Ahora bien, este es un estudio publicado en Nature en abril de este año, donde ellos hablan de atributos y predictores del COVID prolongado. Este estudio es muy interesante porque este estudio se valió de una app que se llama, es una app que se llama Historia y Síntomas de COVID, y a través de los realizados en Estados Unidos, Inglaterra y y en Suecia, perdón, y donde hay más de 4 millones de usuarios de esta app, los cuales iban cargando más o menos en tiempo real sus datos. Ellos reclutaron o recolectaron data de 4.182 casos de COVID confirmados, y de estos 4.182 casos de COVID confirmados, 558, 13%, tenían síntomas de más de 28 días, 189, 4.5, tenían síntomas de más de 8 semanas de duración y 95, 2.3, tenían síntomas por más de 12 semanas. O sea, en esta data recolectada a través de un sistema móvil, 558 personas tuvieron, 13% tuvieron síntomas de más de 28 días. Y las síntomas más importantes que tuvieron estos pacientes fueron fatiga, que persistía hasta 80 días de duración en más o menos después de la semana 56, teníamos fatiga, teníamos adicionalmente trastornos de la concentración, depresión y otros síntomas importantes. Pero la fatiga es una cosa que se presenta de forma persistente en todos los estudios. Y este es otro estudio publicado en Nature el 10 de junio de este año. Ellos dicen que es uno de los estudios más grandes que se ha hecho en COVID prolongado, pero es un estudio donde tienen una caracterización de una forma de las secuelas de post-COVID, y es un estudio de cohorte realizado en la Administración de Veteranos de los Estados Unidos. Esto es un estudio que toma pacientes de más de 30 días después de haber padecido COVID, o sea, de 4 semanas, que sobrevivieron a 30 días o más después de haber padecido COVID, y analizaron la data de 73.435 personas que habían tenido COVID versus usuarios del sistema de administración de veteranos de 4.990.835 personas, y a su vez compararon los pacientes hospitalizados con COVID-19, los datos de los pacientes hospitalizados con COVID-19 que sobrevivieron más de 30 días, tomaron 13.654 personas y lo compararon con unos controles de influenza estacional de 13.997 pacientes. ¿Y qué fueron lo que ellos encontraron estos pacientes? Cuando compararon la probabilidad de los pacientes después de 30 días de COVID, las personas que habían tenido COVID-19 versus los usuarios del sistema de salud de los veteranos de los Estados Unidos, y vieron las muertes, el riesgo de morir en estos pacientes era de 1.59, un riesgo relativo de 1.59, la probabilidad de morir entre 1.46 y 1.73 versus 1.20, y versus los veteranos. Asimismo, la tasa de muerte por cada 1.000 personas al cabo de 6 meses era de 22.77 fallecimientos por cada 1.000 pacientes al cabo de 6 meses.
Cuando comparan los pacientes hospitalizados o los pacientes que estuvieron hospitalizados por COVID-19 versus los pacientes que estuvieron hospitalizados por influenza, la probabilidad de morir al cabo de 6 meses era, después de 30 días, 1.51 versus 1.12 de aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados por influenza. O sea, la probabilidad de morir en los pacientes que tenían COVID era muchísimo mayor. Asimismo, la tasa tasa de muerte por 1000 personas al cabo de 6 meses fue 887.92 en los pacientes hospitalizados por COVID. O sea, no solo los pacientes que tenían COVID-19 tenían una probabilidad de morir mayor que los controladores, que fueron los pacientes hospitalizados por influenza y los usuarios veteranos, sino que también tenían mayor número de consultas en el hospital. O sea, que no solo es una situación en donde hay una carga de enfermedad importante, sino también pareciera que hubiese un riesgo de morir elevado después que se ha padecido de COVID-19. Ahora bien, ¿cuál es el espectro cuál es el espectro del COVID-19 prolongado? La condición post-COVID ocurre en diferentes conjuntos de pacientes hospitalizados con diferentes grados de severidad de la enfermedad y en pacientes que no han sido hospitalizados y se recuperan de una infección asintomática o enfermedad. Aparentemente, al menos dos condiciones que están superpuestas y sumidas en la condición post-COVID. Las prolongadas secuelas por una enfermedad muy severa y el daño orgánico subyacente por la misma enfermedad o infección, o en un segundo grupo de personas en los cuales es un post-COVID-19 prolongado que se incrementa de forma desproporcionada en personas que fueron asintomáticas o tuvieron una enfermedad leve o que no fueron diagnosticadas y que tienen múltiples manifestaciones clínicas que pueden ser persistentes o pueden sufrir recaídas. Pareciera que hubiese entonces dos condiciones superpuestas y sumidas en una sola condición, que es la condición post-COVID. Y así lo define la Organización Mundial de la Salud, o trata de definirlo, porque no lo ha definido. Una condición de post-COVID-19, pacientes que tenían síntomas ligeros, que no fueron nunca hospitalizados y que tienen secuelas de su COVID-19, y pacientes que fueron hospitalizados y que requirieron cuidados críticos y que tienen secuelas comúnmente observados en pacientes que han sobrevivido de situaciones críticas o en pacientes que han estado hospitalizados por otras y que sobrevivieron a esta hospitalización. Entonces, tenemos dos espectros en la enfermedad: aquellos que estuvieron hospitalizados y que tienen secuelas de su hospitalización o su enfermedad, y aquellos que no hospitalizados y que tienen síntomas ligeros, y estas se superponen. El Instituto de Salud de Cataluña trata de definirlo de la siguiente forma. Proponemos que el término de síndrome de COVID-19 incluya dos escenarios que no son mutuamente excluyentes. El COVID prolongado, los síntomas aparecen 4 semanas después de la infección, y la secuela o daño orgánico, o las secuelas, que es el daño orgánico irreversible más allá de 12 semanas después de la infección, y que nosotros lo vemos aquí: aquellas personas que tienen una enfermedad ligera, que tienen un COVID prolongado, aquellas personas que estuvieron hospitalizados y que tuvieron un moderado y que también tienen síntomas de COVID prolongado, y aquellas personas que estuvieron hospitalizados por una infección moderada o severa y que estuvieron en UCI y que tienen secuelas atribuibles a su infección. Y aquí vemos una historia más o menos natural de la enfermedad, tomado de un artículo muy importante de Nature que se llama COVID-19. Entonces vemos la infección aguda por SARS, y después de 4 semanas en la enfermedad, el paciente puede tener fatiga, debilidad muscular, disnea, tos, requerimientos de oxígeno persistentes, y vemos lo que podremos definir como secuelas, que son el incremento del riesgo de tromboembolismo, de enfermedad renal crónica, o el síndrome de posestancias prolongadas en terapia intensiva, y los requerimientos de oxígenos persistentes, que podríamos definir como secuelas, y los otros síntomas que pudiésemos definir pertenecientes a lo que llamamos COVID prolongado o long COVID. Entonces, el grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, que está tratando de definir el diagnóstico de COVID prolongado, tratan de resumirlo de la siguiente manera.
La literatura emergente sugiere que la condición post-COVID es una infectación multisistémica con manifestaciones dominantes que difieren en pacientes y en los pacientes a lo largo del tiempo. La gama de síntomas incluyen fatiga, malestar por esfuerzo y confusión mental como síntomas comúnmente superpuestos, pero hasta la fecha se han descrito más de 150 síntomas diferentes. Las pruebas diagnósticas pueden proporcionar información a los médicos y pacientes con respecto a afecciones agudas como crónicas dentro del contexto de un fenotipo, síndrome de intensidad. Y como escribió Karl Popper en los años 30, en la lógica de la investigación científica, en ciencia es mejor tener datos cuantitativos que cualitativos. Y los pacientes que tienen esta gama de síntomas, la mayoría de los datos cuantitativos son normales. Les acaba de mencionar al principio el estudio de la doctora Davis, en donde ella realiza un estudio de encuesta multinacional en 3.700, presenta los datos de 3.762 personas y que tienen síntomas de más de 28 días. De estas personas, 8% estuvieron hospitalizados, 91.6% no estuvieron hospitalizados y el 18% fueron trabajadores de salud. 6.8% se habían recuperado y 93.2% persistían con los síntomas. Si nosotros vemos aquí los gráficos, esto es la probabilidad de tener síntomas, tenía diagnóstico positivo o negativo de COVID. Los dos grupos de personas tenían síntomas hasta 35 semanas después, así tuviera diagnóstico positivo de COVID por una PCR o el diagnóstico de COVID era sospechoso. Al cabo de 90 días, solo un pequeño porcentaje de pacientes se habían recuperado y el promedio de síntomas después de 90 días era un promedio de síntomas que iban por más de 12 síntomas y la mayoría de estos síntomas, cuando vemos en el análisis de Kaplan-Meier, eran moderados a ligeros o moderados y que persistían durante mucho tiempo. Podrían también ser síntomas severos hasta 7 meses después. Los síntomas más frecuentemente reportados después de 6 meses fueron fatiga, malestar por ejercicio y disfunción cognitiva. Estos 3 síntomas fueron los más frecuentemente reportados. Y la característica y el sesgo más importante que tenía este estudio, que casi el 90% de las personas que respondieron a este estudio eran personas o respondieron a la encuesta, eran personas de habla inglesa, mujeres de clase media elevada y que incluía muy pocas personas pertenecientes a la minoría. La doctora López León hace una revisión sistemática y un metaanálisis más de 50 estudios que se refieren a COVID prolongado y el 58% de las personas recibían como síntomas más importantes fatiga, dolor de cabeza y trastornos en la atención, que era lo mismo, que era la disfunción cognitiva o lo que llaman el Brian Fogg, que llaman los norteamericanos o que está en la literatura inglesa como los síntomas más importantes que se presentaban después de estos pacientes y era más del 50% de esta revisión sistemática que incluyó más de 50 estudios y que tenía más de 100 pacientes en cada uno de los estudios y aquí lo podemos ver, 58% fatiga. Ahora bien, ¿cuál es la biología subyacente? Y discúlpeme que me he pasado un poquito en el tiempo, del SARS. El doctor Stephen Dix es un paciente, los que trabajamos en VIH, conocemos mucho sobre sus publicaciones, el cual ha trabajado mucho en la inmunopatogenia del VIH, y dice que el SARS-CoV-2 es igual a una bomba atómica para el sistema inmune. ¿Y cuáles pueden ser los potenciales mecanismos que pueden contribuir a la fisiopatología prolongada del COVID-19? Cambios fisiopatológicos inducidos específicamente por el virus, aberraciones inmunológicas y daño inflamatorio, respuesta a la infección aguda y secuelas esperadas en los enfermos críticamente enfermos. Ahora bien, la Organización de la Salud presenta varios fenotipos de acuerdo a la fisiopatología para áreas de investigación sobre estas circunstancias, como son la inflamación, la regulación del comportamiento del sistema inmune, la autoinmunidad, coagulación y vasculopatía, perseverancia viral o infección prolongada o trastornos endocrino-metabólicos. ¿Cuáles son los cuidados para los pacientes con COVID-19? Aquí no tenemos muchas cosas que ofrecer. La Organización Mundial de la Salud, el 20 de mayo, incluyó como recomendaciones en sus guías de tratamiento para el manejo de estos pacientes que deben establecerse vías de atención coordinadas a nivel nacional
que pueda incluir la atención primaria de proveedores, especialistas relevantes, profesionales de salud, rehabilitación, equipos multidisciplinarios. El manejo debe adaptarse a las necesidades del paciente y coordinarse, y las intervenciones tienen que hacer unas intervenciones que aborden rápidamente las complicaciones potencialmente mortales. Y para las complicaciones que no ponen en peligro la vida, el manejo puede implicar educación, asesoramiento sobre estrategias de autocuidado, técnicas de respiración, ritmo, apoyo y educación del cuidador, grupos de pares, manejo del estrés, mitigación del estigma y modificaciones del hogar, prescripción de programas de rehabilitación y un manejo por especialidad. Y siempre debe haber un equipo multidisciplinario que pueda haber y darle un servicio a estos pacientes y abordar sus situaciones si hay problemas renales, problemas neuropsiquiátricos, problemas pulmonares o cardiovasculares o hematológicos. En conclusión, el COVID-19 podemos concluir de esta conferencia que múltiples enfermedades virales provocan secuelas y estados postinfecciosos después de la fase aguda, por lo que los fenómenos postinfecciosos no son nuevos. La elevada carga de la enfermedad por COVID-19 determina una elevada carga de secuelas y de COVID-19 prolongado. Se requiere de una definición clara y estandarizada de esto o de los diferentes síndromes o enfermedades atribuibles al COVID para mejorar la recolección de datos y establecer líneas claras de investigación. La Organización Mundial de Salud en su página web tiene un case record form para que sea llenado por grupos de investigación o por médicos de forma individual para tratar de armonizar y tratar de sacar una definición de el COVID prolongado. La investigación en ciencias básicas y fisiopatológicas son básicas para la comprensión de estos fenómenos postinfecciosos y deben de establecerse políticas públicas adecuadas y coordinadas basadas en la evidencia científica robusta, integrada por equipos multidisciplinarios, con centros capacitados para establecer un adecuado manejo y tratamiento de los pacientes, con una visión holística y de respeto por el ser humano.